Entonces, empecemos, pongamos el nombre en el chat, por favor. Entonces, vamos a ver, no lo tengo aquí abierto, creo. Hoy vamos a estar viendo la clasificación, no, sí. Clasificación, perdón, no. Las normas para la elaboración de un presupuesto. La clasificación la estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, tengan su libro por ahí. Entonces, hoy, como les decía, vamos a ver las normas para elaborar el presupuesto. Entonces, esto lo veíamos en la clase anterior, donde vimos cuál es el proceso y hacíamos también la actividad donde deben entregar primero los ministerios y las secretarías y todas las instituciones estatales y públicas la estimación de sus ingresos y la autorización detallada de los egresos que van a realizar al Ministerio de Finanzas. Posteriormente, el Ministerio de Finanzas lo manda al Ejecutivo y lo presentan ante el Congreso. Se discute y se aprueba por a través del organismo legislativo o el Congreso, y el Ejecutivo tiene la función de vetarlo si es necesario. Luego se ejecuta a través de cada uno de los ministerios, a través de la programación que dieron, y controla y fiscaliza siempre el organismo legislativo junto con la Contraloría General de Cuentas y la Tesorería Nacional. Al final de cuentas se da una liquidación o los estados de cuenta para que siga la fiscalización y que se vea que el presupuesto fue ejecutado de la mejor manera. Para las fases del presupuesto está la preparación. Esta, según nuestro libro, está a cargo de la Secretaría de Hacienda o del Tesoro Nacional o del Ministerio de Finanzas Públicas, que al final es casi lo mismo. Todo, la Hacienda y el Tesoro Nacional están a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. La sanción está a cargo del organismo legislativo. También interviene el Ejecutivo, quien tiene derecho a vetarlo en caso de que no llene las expectativas públicas o que provoque rechazo en la población. Por ejemplo, este año el presidente vetó uno de las leyes que se habían empezado a manejar para lo de la pandemia. Y pues él dijo que no estaba, ese presupuesto que estaban pidiendo no estaba bien elaborado, entonces lo vetó. Era para dar la ayuda por lo del el agua, la luz y todo esto de la ayuda social, y él dijo que no está bien, entonces fue que pusieron lo del bono familia. Sí, entonces ese presupuesto ya posteriormente se aprobó. La ejecución está a cargo de los ministerios y secretarías, organismos descentralizados, autónomos, semiautónomos y demás dependencias del Estado en base a sus programas. Deben incluir, para que se pueda ejecutar esto de la mejor manera y que les avalen su presupuesto, orden o disposición de fondos, compromisos a cumplir, la liquidación que incluye monto exacto del dinero a gastar, el pago, que consiste en la entrega de la cantidad aprobada en virtud de orden previa a la tesorería de la nación. Todo esto lo deben entregar. Son libros, son actas que ustedes mejor que yo sabrán cómo se hacen para determinar qué es lo que prevén gastar y en qué se lo van a gastar. Y el control lo realiza la Cámara o Corte de Cuentas correspondiente. ¿Sí? Entonces, todo esto se va haciendo poco a poco
y tal vez ustedes lo vean repetitivo, pero es algo importante porque al final de cuentas es el dinero de la nación el que se invierte en esta situación. En la página 132 tengo yo que sería como la 142 de ustedes, 143, hay una actividad. Esa la deben hacer y la deben adjuntar para los puntos del libro. Dice, realice un trifoliar con las normas para elaboración de un presupuesto. Puede ilustrar cada uno, luego preséntelo a su profesor. ¿Ustedes tienen esa actividad? ¿Sí? Sí, Miss. Ah, vale. Muy bien. Entonces, por favor, la realizan en su casa y me la envían cuando yo pida las actividades del libro. Bueno, ahora tenemos el régimen financiero de Guatemala. ¿Qué leyes rigen esto que acabamos de ver? ¿Qué leyes son las que fijan quiénes son los que aprueban, qué proceso se debe dar, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces tenemos aquí la Constitución Política de la República, es la primera en donde todas las demás leyes de Guatemala deben basarse. Y en la Constitución Política de la República dice en el artículo 237, se titula el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. En este dice que se da una estimación de los egresos. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos, General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y los gastos por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración al presupuesto general. Y además estarán sujetos a los controles y fiscalización de los organismos correspondientes del Estado. Entonces es así que estos son los temas destacables, ¿verdad? La estimación de los ingresos y egresos, la estructura programática, o sea, no pueden decir, quiero 10 millones de quetzales para gastarlos durante el año. Durante el año los voy a gastar y vamos a ver cómo lo vamos a ir gastando. No, ellos tienen que decir, bueno, de los 10 millones, en los 3 primeros meses del año voy a gastar 3 millones en tales y tales y tales cosas. El siguiente trimestre voy a gastar los otros 2.5 millones en tales y tales y tales cosas. Y por último voy a gastar 3.5 millones en los últimos 6 meses del año en tales y tales y tales cosas y tienen que programar el dinero que van a ir gastando y lo deben ir haciendo así. Si se pasan de esas fechas, ya no lo pueden gastar. O tienen que dar por qué no lo han ejecutado, porque entonces quiere decir que no están cumpliendo con los programas y están fallando, porque recordemos que la administración es eficaz y eficiente, eso es lo primero que se debe hacer. Entonces la administración del Estado debe ser lo más eficaz y lo más eficiente en la ejecución y en la programación de estos recursos. Entonces, también está el fondo común para cubrir egresos, todos van dentro del presupuesto y si no hay suficiente dinero para cubrir esos egresos, tienen que acoplarse. Todas las entidades públicas recibirán los presupuestos anualmente y estarán sujetos a controles y fiscalización. Y ya lo sabemos, ¿verdad? Todos los años tienen que rendir cuentas. La otra base jurídica para este régimen financiero es la Ley Orgánica del Congreso de la República de Guatemala. Y dice así, considerando que el artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala describe el contenido de la Ley Orgánica del Presupuesto,
la que debe regular, entre otros, los procesos de formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, así como lo relativo a la deuda pública, las formas de comprobar los gastos y de recaudación de los ingresos públicos. Considerando que el presupuesto público como instrumento de planificación y de política económica, así como de gestión de la administración fiscal del Estado, requiere una legislación adecuada que armonice en forma integrada con los sistemas de contabilidad gubernamental, tesorería y crédito público, los procesos de producción de bienes y servicios del sector público. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 171, literal A de la Constitución Política de la República, decreta la Ley Orgánica del Presupuesto. Entonces, dentro de la Ley Orgánica del Congreso está la Ley Orgánica del Presupuesto. Y en su artículo 1 dice cuál es el objeto de esta ley. La presente ley tiene por finalidad normar los sistemas presupuestarios de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público a efecto de, y tenemos aquí las literales que les puse, realizar la programación, organización, coordinación, ejecución y control de la captación y el uso de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad para el cumplimiento de los programas y los proyectos de conformidad con las políticas establecidas. Entonces, si nos damos cuenta, se basan en las leyes generales de la administración. Inciso B, sistematizar los procesos de programación, gestión y evaluación de los resultados del sector público. Inciso C, desarrollar y mantener sistemas integrados que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento de la ejecución física y financiera del sector público, para que cualquiera de los entes fiscalizadores en cualquier momento que desee pueda entrar y ver qué es lo que están haciendo con el dinero. No solo físicamente, sino que también lo deben tener en forma digital. No, inciso C, desarrollar y mantener, inciso D, velar por el uso eficaz y eficiente del crédito público, coordinando los programas de desembolso y utilización de los recursos, así como las acciones de las entidades que intervienen en la gestión de la deuda interna y externa. Inciso E, fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas de control y seguimiento para asegurar el adecuado uso de los recursos del Estado. Y, inciso F, responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector público por la implementación y mantenimiento de, tenemos ahí otros incisos, un sistema contable integrado que responda a las necesidades del registro de la información financiera y de realizaciones físicas confiables y oportunas acorde a sus propias características. Entonces, por ejemplo, el ministro de cada ministerio, el secretario o el director o el que esté supervisor, el que esté a cargo, tiene que tener en su poder y tener en su conocimiento el sistema contable, cómo van las cuentas. De repente no se lo vas a ver de memoria tal cual, pero vas a ver las generalidades de lo que está a su cargo en cuanto al dinero. Un eficiente y eficaz sistema de control interno, sería en el siguiente inciso, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, organizado en base a las normas generales emitidas por la Contraloría General de Cuentas y procedimientos que aseguren el eficaz y eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones. También puede consultar la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado en el artículo 14 al 18, donde se mencionan las políticas presupuestarias, fechas de presentación de los anteproyectos de presupuesto y presentación y contenido del proyecto del presupuesto. Entonces, en base a estos artículos, el 1 y del 14 al 18, los ministros pueden llamar a los ministros o a los secretarios
o a los encargados de las dependencias y se les llama, si no estoy mal, como antejuicios. Los antejuicios son investigaciones que se hacen para fiscalizar su labor. Y es en esto en donde se basan, en donde cada uno tiene que saber lo que está haciendo dentro de su ministerio. Desde que la CICIG empezó a operar en Guatemala hace alrededor de 15 años, ahora ya no lo está haciendo, pero desde esas fechas, estas comisiones pesquisadoras del Congreso de la República cada vez más hacen estos antejuicios a los ministros y pueden hacerlo al presidente también y a cualquiera, a los alcaldes, etcétera, etcétera, acerca de su gestión. Y ellos tienen que llevar todos estos libros contables que se mencionan, que los hemos visto anteriormente, y cuando les pregunten, ellos tienen que saber qué es lo que les estaban preguntando y contestar de la mejor manera. Porque ya la comisión también anteriormente ha investigado, se ha dado cuenta y con esto los ministros con este antejuicio pueden ya llevarlo a un juicio ante los tribunales y también pueden quitarle la inmunidad que cada uno de los funcionarios públicos tiene. Entonces, y también pues quitarlo de sus funciones y como lo hemos visto con otros personajes públicos y funcionarios de gobierno, muchos han también sido detenidos y están en juicios, ¿verdad? Lo vemos también como en el caso del 2015 con el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Valdetti, este año que se vino a entregar hace algunas semanas el exministro de Comunicaciones, ¿verdad? Alejandro Sinibaldi. Entonces, todos estos señores tienen ahora ya un juicio por no haber llevado bien a cabo las funciones que aquí están establecidas, que si nos damos cuenta, como les decía, era con base en la administración general más simple, ¿verdad? En cuanto a lo escrito, es de lo más simple. Obviamente es un trabajo muy, muy fuerte y en Guatemala, pues, es muy difícil debido a la corrupción, que es lo que vamos a estar viendo en las próximas clases. ¿Y cómo es que se da esta evasión fiscal y esta corrupción? Entonces ahora lo vamos a ver. A través de la inversión pública. Entonces, en nuestro libro dice que la inversión pública son todas las obras, actividades y transferencias de capital a otros sectores. En general, todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio nacional. Entonces, en estas transferencias de dinero a otros sectores que no son tal vez públicos, sino que son privados o semiprivados, de transnacionales, de instituciones internacionales, que se hacen estas transferencias, como dice aquí, para generar y mejorar el patrimonio, es en donde se dan estas fugas de dinero y en donde no se sabe a dónde se va el dinero. Les mencionaba también, por ejemplo, que hace unas semanas algunos diputados denunciaron de que el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social, el de Ganadería, tienen en sus bodegas cientos y cientos de libras de arroz, frijol, maíz, de todo que ya se está pudriendo porque ellos no lo repartieron y esas eran contribuciones, perdón, anda aquí mi terremoto. Son contribuciones que se dieron por parte de organismos privados y son donaciones que no se repartieron. Entonces aquí ellos tienen que dar cuenta de eso, ¿sí? Porque son ingresos que se dieron para los presupuestos y no se están ejecutando, no están siendo ejecutados, se está desperdiciando y en muchos casos pues se está robando. Entonces, en este gobierno se debe fiscalizar muy bien lo que se está haciendo porque se están aprovechando mucho de la situación de la pandemia y de que la gente no está poniendo atención a lo que está pasando.
Y entonces en su gestión y en su inversión pública están aprovechando para hacer transferencias a sectores que no son de ayuda para el país. Entonces no hay una mejora, no hay un patrimonio nacional. Y está por último la política económica, que esto lo vamos a estar ampliando un poquito más en la siguiente clase. La política económica, dice, es el conjunto de estrategias, acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para conducir e influir sobre la economía de los países. Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos, ya me perdí, que alteran los incentivos económicos para obtener los fines o resultados económicos específicos. Dice aquí en el libro también, la política económica comprende también a la ciencia económica encargada del estudio de esta rama de la actividad estatal. La intervención del Estado tiene como propósito modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios tributarios, etc. A través de prohibir o limitar las acciones de estos sujetos. La función pública de la política económica constituye no solo un instrumento para el plan de producción e inversión pública, sino también para los objetivos de la política económica general. El financiamiento público es considerado como un proceso que se cumple como significado del instrumento para las políticas globales y sectoriales cuyos efectos indirectos generan una influencia a nivel económico nacional. Entonces, la política económica va de la mano con la política fiscal. La recaudación de impuestos para la ejecución o la estrategia de la ejecución de esa recaudación. ¿A qué lo vamos a destinar? A la educación, a la salud, al ahorro, al pago de deuda interna o externa. Todo eso van juntas, van trabajando en conjunto. Política fiscal, política económica. Y en medio queda la inversión pública. ¿En qué voy a invertir el dinero que recaudé? Y la estrategia en la que voy a ejecutar, ¿verdad? Entonces, en la página 134, que sería la 144 de ustedes más o menos, hay una pequeña actividad, no sé si ustedes la tienen. ¿Tienen la actividad de la página 144? Pongan su cámara. Quiero ver sus caritas todas preciosas. Muy bien. Página 144, ¿sí tienen la actividad? ¿Sí? Bueno. Dice, ¿a qué tema se relaciona los artículos y objetivos mencionados anteriormente? Se relacionan con el presupuesto general de la nación. Que contiene... Hay dos cuadros que dice, el primero dice, explique el contenido del artículo 237 de la Constitución Política. ¿Y el otro? Y el otro dice, explique la finalidad de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus efectos. Bueno, está bien. Entonces, vamos a regresar al 237. Aquí está. Entonces dice, explique, ¿verdad? Prácticamente podríamos poner esto que está aquí. En el artículo 237 menciona la estimación de los ingresos y egresos, la estructura programática, el Fondo Común para cubrir egresos, y que todas las entidades públicas recibirán los presupuestos anualmente y estarán sujetos a controles y fiscalización.
¿Sí? Esto que está aquí a este lado. ¿Ya terminaron? Bueno, ¿cómo decía el otro? Explique la finalidad de la ley orgánica del presupuesto y sus efectos. La finalidad. Muy bien. Entonces la finalidad es normar los sistemas presupuestarios de contabilidad gubernamental, de tesorería y de crédito público. Y en resumen todo esto sería llevar el proceso presupuestario en base a la administración general. ¿Ya terminaron? Muy bien. ¿Tienen otro cuadrito además de esos dos? Negativo. ¿Cómo? No, Miss. Solo No. esos dos. ¿Y no tienen este que dice a qué temas se relacionan los artículos y objetivos mencionados anteriormente? ¿No? Muy bien. ¿Todos pusieron su asistencia ahí en el chat? Bien. Miss, su micrófono. Miss, no se le escucha. Perdón. Mañana, ¿se acuerdan que es la exposición en geografía? Cuesta 10 puntos.
Por favor, los espero. Le comentan a sus compañeros para que se conecten mañana. ¿Ok? Miss, Bye. yo tengo unas tareas de la tercera unidad que ¿Que me deben? Va. Me la mando. no, que yo le envié pero no tengo zona ¿Cuál es? en la plataforma. Ajá. No sé, lo voy a escribir por correo mejor. Y le Vaya. digo cuál. Vaya, está bien. Está bien. Vaya. Entonces, nos vemos mañana. Adiós. Adiós, Miss.